Hechos capítulo 17 y vamos a darle lectura a todo el capítulo. Sé que ya llevamos dos mensajes del capítulo 17 ya, uno por parte de nuestro hermano Luis David y otro por parte de nuestro hermano Matt. Y hoy queremos acercarnos a este capítulo nuevamente y buscar que el Señor nos ayude con una perspectiva especialmente sobre las enseñanzas en los diferentes lugares. Las enseñanzas en los diferentes lugares. Hay 3 lugares en este pasaje que se mencionan como lugares donde el apóstol Pablo estuvo enseñando. La primera fue Tesalónica, la segunda fue Berea y la tercera fue Atenas. Entonces, vamos a leer este capítulo. Creo que la forma en que el Espíritu llevó a Lucas a escribir este capítulo es también con un propósito de que del contexto general podamos tomar algunas lecciones. Entonces vamos a leer así como están en sus asientos. Les invito a que hagamos esta lectura unidos, tratando de respetar las comas y puntos y poniendo atención a lo que vamos leyendo. Y lo que ya aprendimos, pues irlo repasando ahí en nuestras mentes al ir tocando los pasajes. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Pues siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ello. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hemos leído la palabra de Dios y hemos escuchado la palabra de Dios a través de esta lectura. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por la bendición de reunirnos con este propósito de aprender de tu palabra. Señor, entendemos que solo tu Espíritu Santo puede enseñarnos verdad eterna. Solo tú, Señor, puedes guiarnos a la verdad en Cristo que edificará nuestras vidas y que servirá también para que tú seas conocido en este mundo.
Gracias, Señor, por este momento. Bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí vamos en nuestro estudio de Hechos, viendo cómo va avanzando el Evangelio. Creo que esto ha sido algo impresionante para nosotros, ver el cumplimiento de lo que mero al inicio del libro de Hechos anunciaba el Señor Jesucristo a sus discípulos y también al final de los evangelios, de que el evangelio sería predicado primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y hemos visto cómo el escritor de Hechos se ha empeñado en mostrarnos el avance. Gracias a el libro de Hechos, sabemos de lo que pues, para nosotros es algo común quizá. Sabemos de los viajes misioneros de Pablo. Y podemos reconstruir esos viajes tomando en cuenta los lugares a donde fue visitando. Podemos trazar rutas. En la mayoría de nuestras Biblias, en la parte de atrás, hay aquí tengo en mi Biblia atrás un mapa de los viajes misioneros de Pablo. Quizá en la de muchos de ustedes los hay también. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a este libro inspirado, escrito por Lucas, que es la segunda parte de su composición, es Lucas y es Hechos, y ahorita estamos aprendiendo eso. Dios cumple sus promesas, hermanos. Lucas está encargando de que nosotros entendamos que Dios cumple sus promesas. Así como cumplió sus propósitos de traer a su Hijo al mundo y a través de su muerte, sepultura y resurrección, fundamentar la salvación para todos los salvos de todos los tiempos, y que lo hizo en medio de un mundo que se oponía a él, está ahora Dios enseñando a través de Lucas que la obra de Cristo a través de sus hijos seguirá adelante conforme al mismo plan de Dios. Cuando leemos Hechos, no debemos de ver, pues este lugar está interesante, este también, y mira, regresó y fue, y ya. Debemos de estar conscientes que Dios está avanzando el evangelio, llevando salvación por todas estas regiones, y lo que va a desencadenar en que el evangelio vaya a ser predicado por todo el mundo, amados hermanos. Esto es muy importante. Lo que Cristo le dijo a sus discípulos, lo que tenemos al final de los evangelios y al principio de Hechos, se está llevando a cabo. En el capítulo 17, y ustedes saben que estos libros, cuando fueron escritos, no tenían capítulos, era un escrito corrido, pero la sección que comprende el capítulo 17 es interesante por el avance del evangelio en estos lugares y en estas personas. Es muy puntual Lucas en detallar los oyentes de Pablo. Si pusieron atención en la lectura, habla de judíos, habla de judíos opositores, habla de judíos receptores, habla de mujeres probablemente judías con medios, habla de mujeres griegas, habla de griegos, habla de filósofos de diferentes corrientes, ¿verdad? Los epicúreos, los estoicos. Da toda una descripción de personas que están siendo objetos de la predicación de Pablo. Ahora, el mensaje de Pablo es uno, y lo va a decir al grupo que va a predicar después de Atenas, ¿verdad? A los hermanos en Corinto. Él les va a decir,
yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros que a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. Pero como aprendemos a través de la Escritura nos presenta muchas perspectivas, muchas formas diferentes de ver la salvación. No solamente en las ilustraciones que nos da la palabra de Dios o nuestro Señor Jesucristo, en donde la salvación es tipificada por muchas cosas diferentes, como dar vista, como nacer, como renacer, como resucitar, como ser limpiados. Son muchas las diferentes formas de mirar lo que Dios hace en nosotros cuando somos salvos. Aquí en Hechos 17 hay por lo menos dos características del mensaje de Pablo, un tanto distintas, que queremos ver en esta mañana, y espero que nos dé tiempo. La primera ya la estudiamos, entonces eso lo hace más rápido. La primera la encontramos en el mensaje a Tesalónica y en el mensaje a Berea. Si ustedes observaron en nuestra lectura, en el capítulo 17, versículo 3, fíjense en qué consistía el mensaje. Primero dígame, ¿dónde estaba predicando? Ok, en Tesalónica, en la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión de ¿qué personas? Judíos, eran judíos. Habían judíos por toda esta zona, interesante. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, 1, y 2, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, o podríamos decir, es ese Cristo. Para nosotros este es el mensaje del Evangelio, y en verdad así lo es, así lo va a resumir Pablo allá en Corintios. Pero al ir avanzando entre los oyentes judíos, este era el punto que tenían que confrontar. Este era lo que Pablo después va a decir, que el evangelio era tropezadero para los judíos. ¿Sí? Los judíos esperaban, y los no creyentes y que tienen alguna inclinación religiosa el día de hoy, esperan todavía un Mesías, esperan un Cristo, esperan uno que va a venir y va a restaurar todas las cosas y va a dar un lugar prominente al pueblo de Dios. Esa era su esperanza, y como digo, para los que todavía hoy esperan, que no creen en Cristo, eso esperan que algún día suceda. Tal vez de una forma milagrosa, misteriosa, tal vez de una forma muy literal. Tienen muchas ideas en cuanto a cómo. Pero Pablo lleva la verdad. Él les está diciendo, el Mesías esperado, el Mesías prometido por Dios, ya vino. Y ellos decían, no puede ser. El que tú nos predicas, tan lejos es de ser Mesías, que lo crucificaron como alguien acusado de sedición, alguien acusado de enseñar de un rey distinto al César. Y bueno, como pueden ver aquí en nuestro texto, esa acusación vuelve a surgir tal cual estuvo allá con Pilato en el día de Cristo. Vuelve a ser la descripción en contra de Pablo en nuestro pasaje. Pero decían, no puede ser él el Mesías. A él lo crucificaron, a él lo mataron. Y entonces con Pablo empieza algo extraordinario. Y lo hemos visto desde el principio de Hechos. Pedro va a hablar de esto como prueba de que Jesús era el Cristo. Pero Pablo lo va a desarrollar aquí
y en casi todas sus cartas, y es el tema de la resurrección corpórea del Hijo de Dios, del Mesías que había sido crucificado. Ahora, nuevamente, hoy en día para nosotros que crecimos en la iglesia, pues la historia de la resurrección es algo que conocemos. Inclusive quizá lo aceptábamos antes de haber en verdad aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una cultura donde la resurrección se enseña. Pero en los tiempos de Pablo, los únicos que tenían la enseñanza de una resurrección corpórea para vida, los únicos eran los judíos. Y aquí en este capítulo que estamos estudiando vemos ese contraste. Primero aquí les enseña por qué era necesario que el Cristo padeciera. Y tal vez es una pregunta que necesitamos pensar de nuevo nosotros. ¿Que no había otra forma para salvarnos? ¿Por qué el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, le era necesario morir? Yo creo que la mayoría sabemos la respuesta y por eso es que estamos aquí. Porque nosotros habíamos incurrido en la penalidad de muerte por nuestro pecado. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 2 que porque nosotros, sus hermanos, somos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, se hizo uno de nosotros para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que durante toda la vida estaban o estábamos sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo vino, se hizo uno de nosotros y murió como uno de nosotros para tomar nuestro lugar en y ante la muerte por nuestros pecados. Y fíjense que esto estaba profetizado. Les recuerdo que el profeta Isaías, en su pasaje que conocemos como Isaías 53, él hablaría de uno que pondría su vida por las iniquidades de otros y que por su sufrimiento y que por su muerte nosotros seríamos curados. Nosotros seríamos perdonados. Esto es lo que Felipe le explicó al eunuco allá en los primeros capítulos. De hecho, lo estudiamos. Él leía esa porción y decía, ¿de quién habla el escritor? ¿Habla de sí mismo que tenía que morir? Y dice Felipe, no, está hablando de Cristo, el que vino y que murió y que resucitó y que por Él ahora nosotros podemos tener perdón de pecados. Y no solo eso, como resucitó, nosotros también podemos tener vida eterna. No solo somos librados de la pena, de la culpa y el castigo del pecado, pero por el otro lado, tenemos ante nosotros la promesa de una vida con un cuerpo resucitado para vivir en la presencia de Dios y gozar de Él para siempre. Pablo les estaba explicando que era necesario que el Cristo muriera, que el Cristo padeciera. Y en Tesalónica aprendimos cuál fue su reacción. La mayoría de los judíos dijeron no. Ese Mesías no lo queremos. Queremos otro. Dice Lucas
que Pablo les decía, es Jesús. El que yo les predico, Él es, y no hay otro. Bueno, hubieron griegos en Tesalónica que creyeron. Si leemos el libro de Tesalonicenses, en su capítulo 1, Pablo reconoce que los gentiles, ahí en ese lugar, los no judíos, creyeron el mensaje del Cristo crucificado y resucitado y abandonaron sus ídolos y se volvieron a Dios dejando atrás sus ídolos. Entonces, vemos una vez más lo que dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les fue dada potestad para ser hechos hijos de Dios. Eso no solamente ocurrió allá en Israel, pero ahora está ocurriendo en Tesalónica. Y bueno, el evangelio era primero predicado a los judíos y después a los gentiles. Ante el rechazo de los judíos viene la puerta abierta para los gentiles de entrar en la vida eterna, hecha por Dios, hecha por Cristo, el Mesías de Dios. Pues bueno, los judíos se enojan, ya lo vimos la otra semana, arman una turba, los corren, los van llevando, casi nos lo imaginamos, ¿verdad? Los guaruras cristianos cuidan de Pablo, lo vemos en todo este pasaje, cuidan de Pablo y cuidan de Pablo y cuidan de Pablo. Claro que es Dios a través de ellos, pero gracias a Dios por sus vidas, por su amor. Y bueno, sabemos que ahí en Tesalónica, el que estuvo hospedándolo, yo creo que lo sacó por una canasta, ¿no? O algo. No sabemos cómo lo hizo Jasón, pero cuando llegaron por Pablo, ya no estaba Pablo. Todavía estaba en la ciudad, pero ya no estaba ahí. Y agarraron a Jasón y a ellos les hicieron todo. Como aprendimos, como dijo el hermano Matt, se tuvieron que mochar. Entonces, la fianza, pero la fianza indicaba que Pablo ya no podía estar ahí. Entonces dice el texto que leímos que inmediatamente se los llevaron a Berea. Llegan a Berea. Pareciera que Pablo tiene amnesia, ¿verdad? Ya se le olvidó lo que le pasó en la sinagoga. No se le ha olvidado, pero él tiene en su corazón esa pasión que va a relatar allá en los capítulos de Romanos 9 al 11. Tiene una pasión por su pueblo. Los ama a morir y él está dispuesto a morir por ellos si fuera necesario. Por eso es que cae a la sinagoga ahí en Berea. ¿Y qué predica en Berea? Chequen ahí en sus Biblias. Para que veamos, tengo un mapita. Ya sé que ya vimos varios mapas, pero tengo un mapita. Recuerden, estamos yendo hacia el oeste, ¿sí? Hacia acá estaría Jerusalén, y ya vamos hacia el oeste. El evangelio va hacia el oeste. Ahorita ya pasó hacia Menor y está llegando a Grecia. Si pueden ver arriba está Filipos, en la parte de arriba, Filipos. Luego ahí también lo encarcelaron, pero ese sí fue por gentiles, el asunto. Luego un poco más hacia la izquierda, luego, a la derecha. Gracias, tienes razón, ella siempre tiene razón. Tesalónica, está Tesalónica, y luego a un brinco estaba Berea. Y de una vez checamos, cuando tiene que irse de Berea, va a bajar hasta Atenas. Y bueno, en el próximo capítulo, ahí está Corinto. Bueno, esa es la región por donde andaba Pablo. Son lugares que sabemos dónde están y vemos su avance del evangelio. Este es en lo que se llama el segundo viaje misionero de Pablo. Tesalónica, Berea y luego Atenas. El capítulo 17 abarca esos tres lugares: Tesalónica, Berea y luego Atenas. Bien,
¿Qué predica en Berea? Vean ustedes versículo 10. Que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Como decía, Pablo tiene un gran amor, tiene un gran amor. Yo creo que cualquier otro decimos, creo que voy a irme directo a los gentiles, ¿no? Ok. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Quiero que observen muy bien esto, hermanos. Escudriñando cada día las escrituras. A ver, Pablo, ¿qué les está predicando? No nos dice de otro tema, entonces entendemos que es el mismo tema que presentó en Tesalónica. ¿Qué fue? Que era necesario que el Cristo padeciera. Lo vuelve a predicar acá. ¿Y qué hacen los judíos de Berea? Sacan sus rollos, ¿verdad? Dice, a ver, vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver. Y la idea es que se pusieron a meditar en la palabra, hermanos. Esta frase que estudiaron cada día habla de una continua meditación sobre los textos que hablaban de esto. ¿Y cuál era la escritura que ellos tenían? Tesalonicenses todavía no lo escribía. Hechos todavía no estaba. La carta a los romanos menos. ¿Saben ustedes en dónde estaban ellos comprobando esto de que era necesario que el Mesías padeciera? ¿Dónde? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Hermanos, se los hemos dicho aquí muchas veces. Toda la Biblia tiene como centro la persona de Cristo. Lo vamos a ver en unos momentos. Desde Génesis se está anunciando ya la venida de Cristo. Y hasta Apocalipsis, donde se anuncia el regreso de Cristo. Y los evangelios que nos hablan de la primera venida de Cristo. Toda la Biblia, su centro es la persona de Cristo. Pero fíjense que ellos están escudriñando el Antiguo Testamento hasta encontrar y ver que lo que Pablo está diciendo es verdad. Fíjense, hermanos, nuestro evangelio, el evangelio que predicaba Pablo, aguanta, y tal vez se oiga un poco contradictorio, aguanta el escrutinio del Antiguo Testamento. Y bueno, nosotros sabemos por qué, porque está arraigado en el Antiguo Testamento. Las promesas de que el Cristo vendría, de que el Salvador vendría, se hicieron miles de años antes de Cristo. Bueno, algunos cientos de años. Pero la escritura del Antiguo Testamento es el fundamento para el evangelio del Cristo que sufrió, que murió, que resucitó y que viene otra vez. Y ese es el que está predicando Pablo. Y los de Berea dice, así es. Vean cómo dice esa última frase, para ver si estas cosas eran así. Y pues sí, se dieron cuenta que sí, versículo 12. Y así creyeron muchos de ellos, o sea, de los judíos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, en Berea el evangelio corrió como río. Bebieron del agua viva los judíos, bebieron del agua viva los gentiles. Estaba la ciudad en grandes términos creyendo el evangelio que predicaba Pablo. Pero aunque no había internet y no habían teléfonos celulares,
y no había, bueno, tal vez sí habían palomas mensajeras, ¿verdad? Llegó la noticia a Tesalónica: hey, esos que ustedes corrieron de acá. Vean cómo dice, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, me llama mucho la atención si esto es una descripción de Lucas o si tal vez así decían ellos mismos sin darse cuenta. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Volvieron a hacer lo mismo hasta que lograron correr a Pablo. Recuerden, lo están acusando, como allá en Tesalónica. Vean el versículo 7, 17:7. Dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Esa es la acusación. O sea, es la acusación que los judíos presentaron a Pilato. Le dijeron: si tú no le haces algo, tú no eres amigo del César. Y es la misma acusación. ¿Cómo creen ustedes que esta acusación sigue tan vigente? Ya pasaron años. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Bueno, uno, porque es verdad. Sí estaban predicando a otro rey, Cristo. Pero a él no le interesó derrocar política, económica, ni militarmente a ningún reino. La manera en que estaba volteando el mundo, como nos enseñaron la semana pasada y la semana anterior, es con el cambio de vida. Y Jesús estaba enseñándoles que honraran a su rey terrenal, que amaran a sus prójimos. Entonces, ¿por qué la acusación? Bueno, ya vimos que eran judíos celosos, pero yo les propongo que detrás de los judíos hay otro poder. El enemigo. El diablo. Hemos visto a través de los años, al avanzar en el evangelio en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, de repente hay una mentira por ahí que le funciona al enemigo y lo usa y lo rehúsa. Me acuerdo hace años en Guatemala habían unos misioneros trabajando y en la zona que trabajaban era muy idolátrica. Y alguien empezó un rumor de que los misioneros evangélicos querían robar a los niños de los idólatras para vender sus órganos. Una mentira directita del abismo. Pero les funcionó y acabaron martirizando a uno de esos misioneros. Esa misma mentira levantó su fea cabeza por acá también, en nuestra zona, hace como unos 35 años. Pero ¿saben qué? Sabíamos que iba a pasar. Apocalipsis habla de esa serpiente que busca acabar con la mujer y su hijo, persiguiéndola por todos lados. ¿Saben que eso va a seguir? Pero ¿saben qué? A donde quiera que lo persigue. ¿Qué pasó cuando persiguieron a Pablo de Tesalónica? ¿Qué pasó? Se fue a Berea. ¿Y qué pasó en Berea? Pues salvó Dios un montón de gente. Claro que después lo corrieron de ahí. O sea, vemos una vez más que lo que el enemigo y los suyos hacen para mal, Dios, que está en su trono, lo usa para bien. Y Pablo lo ve, hermanos. Él lo entiende. Y él va a decir, después de que ya le dieron tranquillas, piedrizas, naufragios, de todo, y que está encadenado,
él dice, ¿saben qué? Todas las cosas que me han pasado, ¿saben qué? Han servido para que el evangelio avance. ¿Cómo? Porque el Señor, el Cristo, que padeció y que murió, que también resucitó, es ahora el Señor que está sentado en el trono y controla. Él gobierna. Es rey, como cantábamos. Es rey. Podemos confiar en Él, hermanos, y seguir anunciando su evangelio. Bueno, llega a Atenas rápidamente. Hay mucho que podríamos decir de Atenas. Es todo la ciudad misma, es toda una historia. Tengo unas fotos de Atenas, las voy a poner rápidamente. Bueno, nada más de la sección donde estaba Pablo. Esta es la Acrópolis. Es una foto más o menos actual. Acrópolis significa la ciudad que está en alto. Atenas estaba abajo, la Acrópolis estaba arriba. La Acrópolis, la ciudad de arriba, era la ciudad de los dioses. En esta parte habían un montón de estatuas y altares a muchísimos dioses. Claro, Atenas, de la diosa Atenea, tenía su templo especial. ¿Sí? Era la mera de ahí. Pues bueno, por si a alguien le interesa. Ok. Siguiente foto, porfa. Esto es donde llevaron a Pablo. Si se fijan en nuestra lectura, vean ustedes, ¿dónde está? Versículo, 19. 19 dice, y tomándole le trajeron al aerópago. ¿Sí? El aerópago es esta piedra que estaba ahí, que estábamos viendo. Era una gran explanada, ¿sí? Junto, abajito de la Acrópolis. Se llama aerópago, porque ahí había en algún tiempo un templo al dios Ares, que era el dios de la guerra. De ahí vino aerópago, o si hablas inglés, usan el nombre en romano, que es Marte, y se llama Mars Hill. Entonces, ahí estuvo predicando Pablo. Pero para que entendamos, ahí lo llevaron. La siguiente imagen. Así se vería, creemos, en tiempo de Pablo. Arriba ven todos los palacios, el Partenón, que era el templo de la diosa Atenea, y un montón de dioses. Y acá abajo era esto que se llamaba el aerópago. Ahí, unos siglos antes de Pablo, hacían sus juicios. Ahí juzgaban especialmente a los homicidas, ahí en ese lugar. Ya para el día de Pablo ya no, porque los griegos ya no dominaban. Esto era parte del Imperio Romano, aunque esta ciudad conservaba cierta independencia. Y los romanos les gustaba todo lo griego. Entonces conservaron Atenas, les encantaban sus filósofos, les encantaban sus muchos dioses, nada más les cambiaban de nombre, ¿verdad? A los dioses griegos. Y Atenas, ustedes saben, era conocido en la antigüedad como la ciudad de la enseñanza, de la filosofía y de los dioses. Entonces, ahí llegó Pablo. All right. Pablo llegó porque nuevamente tuvo que salir de Berea. Parecía que lo iban a llevar a otro lado, pero terminó en Atenas, otra vez con por falta de una mejor palabra, sus guaruras cristianos. Cuando lo llevaron hasta ahí, lo protegieron, lo llevaron hasta Atenas, les dijo, ¿saben qué? Tráiganme, pero ya, a los que dejé ahí en Berea. Se ve que andaban tras de Pablo más que de nadie, o tal vez como sucede hoy, ¿verdad? Están buscando una pareja o 3 personas, ¿no? Y mejor se llevaron solito a Pablo para despistar. No sabemos. Pero les dice, tráiganme a Timoteo y a Silas.
Vean ustedes cómo dice, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, ¿qué hace Pablo en Atenas? Su idea es nada más esperarlos. Pero bueno, sabemos que Dios está en control. Él piensa que está de paso quizá en Atenas, pero Dios tiene sus planes. Pero mientras esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. Fíjense que en días de Pablo, Atenas era una de las maravillas del mundo y tal vez se nos oiga un poco raro, pero había turismo mundial en Atenas en días de Pablo. Gente visitaba Atenas de todo alrededor del Mediterráneo para ir a ver las construcciones impresionantes y los altares y las estatuas y los muchos dioses que veneraban. Hubo uno de los visitantes que dijo que es más fácil en Atenas encontrarte a un dios que a un hombre. Habían tantos. Claro que eran solo ídolos. Pues ahí está Pablo. Y su corazón arde, no por ver lo que pueda ver, no por ir a dar la vuelta y bueno, no se sacaban selfies, pero bueno, hacer algo de turismo antiguo, no, por ver la idolatría. Por ver la idolatría, amados hermanos. Le arde el corazón, le duele. Él sabe, y lo va a decir después, que detrás de todos los ídolos y sus altares y sus mesas, la gente está adorando demonios. Esa va a ser la conclusión de Pablo. Él lo sabe, le duele. Qué bueno que por acá no hay idolatría, ¿verdad, hermanos? Debemos de tener ese mismo corazón. Nos debe de doler cuando lo vemos. Y más en estas fechas que vienen. Que Dios nos dé gracia. Ok, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y bueno, a la plaza empezaron a llegar filósofos, versículo 18, de los epicúreos y de los estoicos. Dos corrientes totalmente opuestas de filosofía que empezaron unos 500 años antes de Cristo, ambas. Uno decía, el epicúreo decía, disfruta de la vida, de todo lo que hay, porque realmente después de esto no sabemos qué vaya a pasar. Dale vuelo a la hilacha. Es decir, vaya, vive feliz, era su idea de los epicúreos. Los estoicos, por otro lado, eran más pesimistas. Ellos decían, pues debe de haber dioses en todo lo que nos rodean. Eran lo que se llama panteístas, pero no quieren ver nada con nosotros realmente, pero sí deciden lo que nos va a pasar, así que lo que va a ser, va a ser. Entonces la canción de ellos era lo que será, será. Ellos son los dos grupos que estaban ahí representando a la filosofía de Atenas. La verdad, como dice uno de los hermanos cristianos que fue filósofo, nuestro hermano R.C. Sproul, él decía que estaba en descenso la filosofía griega. Ya estaba en un momento muy bajo, lejos de pensamientos más desarrollados. Estaba muy mal. Y llega Pablo y les dice, les habla del evangelio, les dice el mensaje del Cristo crucificado y resucitado. Pero estos, a diferencia de los de la sinagoga, tanto en Atenas, Berea y Tesalónica, estos no habían oído nada de esto. Tan ajenos están al mensaje del evangelio. Vean lo que le dicen, lo que dice el versículo 18, a la mitad. Dice, ¿qué querrá decir este palabrero? No es un halago, es una mala descripción de él.
¿qué querrá decir? O sea, está diciendo puras tonteras. Otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos no habían oído de Jesús. Entonces, para ellos era otro candidato a Dios para los muchos que ellos tenían. Y la resurrección también lo identificaron como una diosa. La palabra que usaban era anástasis. Dijeron, va a ser una nueva diosa. Fíjense, los griegos no tenían idea alguna de la resurrección corpórea de las personas. Ellos solo pensaban en un estado, en algunos, en un estado de habitar fuera del cuerpo, en las sombras, en el Hades. El prospecto era muy triste. Vivir como fantasmas en el Hades. Esa era su idea de después de la vida, con algunas variantes. Y llega Pablo y les habla de Jesús que murió, pero no solo murió, pero que resucitó y que estaba vivo. Y ellos dicen, ¿esto qué es? ¿Son nuevos dioses? Dice, ¿qué es esta nueva enseñanza? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Dice Lucas que los atenienses, el versículo 21, pues les interesaba escuchar algo nuevo. Entonces lo llevaron a este lugar donde iban a juzgar lo que estaba predicando, a la piedra esa, a la explanada. Iban a juzgar el evangelio de Pablo y a Pablo, fíjense. Iban a ver si podían calificar para ser unos de sus dioses. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces les dice, Pablo, sé que ustedes son religiosos, he visto todo y eso no es un halago tampoco de Pablo, ni lo de palabrero no era halago para Pablo, ni religioso es halago de Pablo para ellos. Los que conocemos a Pablo sabemos que eso no es un halago para él. Es decir, son religiosos. Dice, veo sus santuarios, veo este altar a un Dios no conocido. Y hay muchas teorías de por qué estaba así ese altar. Pero el versículo 24 les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ahí le vamos a parar. ¿Qué está enseñándoles Pablo? ¿A dónde los está llevando? Está llevando a Génesis. Quizá te toque hablar con alguien del Evangelio que no sabe que hay un Dios vivo y verdadero, creador de todo lo que existe. Y probablemente por ahí tengas que empezar. Es un tip de Pablo. Dice, el que siendo Señor del cielo y la tierra, fíjense, hay un Dios que hizo todas estas cosas. Él es el Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, todos esos templos que ustedes tienen ahí arriba, todos esos lugares, todos esos altares, no sirven. Dios no vive ahí. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Bueno, aquí ya vemos referencias a otras partes del Antiguo Testamento en donde Dios le dice, ¿yo qué necesito de ustedes? ¿Necesito que me sacrifiquen un becerro? Son míos. Todos los ganados en todos los montes son míos. ¿Qué quiere el Señor? Quiere el corazón
quiere la adoración. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, quien a todos da vida y aliento a todas las cosas. Está diciendo, ¿saben qué? Él es el sustentador de todo. Es el creador, es el sustentador. Les está diciendo, la vida ustedes no la recibieron de nadie más, ni por sí mismos, sino que es un regalo que el Dios verdadero, el Dios creador les dio. Los de Atenas se jactaban de que ellos eran el único pueblo autóctono, que todos los otros pueblos y ciudades habían fundado y refundado, pero que ellos sí eran originales, eran la gente original y que su raza se la debían a ellos. Dice Pablo, ¿sabes qué? Todos, incluyéndolos a ustedes, fuimos creados por un solo Dios, el único Dios vivo y verdadero, que creó todo, que es Señor de todo y quien sustenta todo. Y de una sangre, dice el versículo 26, esta palabra sangre a veces se traduce hombre, y de un hombre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea que venimos todos de Adán, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está diciendo, Dios ha establecido los tiempos, los años de los individuos, los años de los pueblos, y no solo eso, sino el lugar donde se encuentran los puso Dios. Pablo está tomando de pasajes del Antiguo Testamento que hablan de cómo Dios distribuyó a la humanidad sobre la tierra. Versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está enseñándoles que el evangelio se ha acercado a ellos y que andan como ciegos palpando, pero que ahora Dios está cerca a través del evangelio. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En este versículo, Pablo contesta las tres grandes cuestiones filosóficas que los griegos habían analizado por siglos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra existencia? Dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. No hay vida fuera de Dios. No hay movimiento fuera de Dios. ¿Qué quiere decir eso de movimiento? Pues desde el movimiento inicial, separando la luz de las tinieblas, el agua de la tierra, hay un Dios creador, hermanos. Pablo aquí está dando la respuesta que necesitan escuchar hoy en día en nuestras escuelas. Hay un Dios creador. Los que hablan de un Big Bang y que todo estaba concentrado en una sola masa hasta que un buen día por alguna cosa se movió y ¡prum! Todo se desarrolló a partir de ahí. Pues ¿quién lo movió? Y para empezar, ¿quién lo puso ahí? No tienen las respuestas. Es Dios la primera causa de todas las cosas. La Biblia nos lleva a Génesis para comenzar. Israel lo sabía. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y nosotros hoy día decimos que hay un solo Dios. Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Un solo Dios. Siendo pues, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras
escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea, estos ídolos que ustedes tienen no se parecen en nada a Dios. Me acuerdo de nuestro hijo mayor, John, cuando tenía 4 años, estaba jugando en su recámara con una amiguita que tenía 3 años más que él, hijos de unos amigos católicos. Y John le preguntó, oye, ¿por qué tú no vas a nuestra iglesia? Y le contestó la niña, no, porque mi abuelita dice que ustedes no creen en los santos. Y le contestó John, ¿los santos? ¿Te refieres a esos muñecos que tienen en sus templos? Dice, ¿ves mis peluches que están ahí? Si tú les hablas no te oyen y nunca te van a contestar. Dios está en el cielo. Es lo que le está diciendo Pablo. No es de oro ni de plata. Dicen que habían 3 estatuas de Atenea. Una de oro, otra de plata con madera y otro de marfil. Marfil de piedra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les está diciendo, hay un solo Dios vivo y verdadero. El que me estén escuchando es muestra de su gracia, porque por Él somos, por Él vivimos y en Él tenemos nuestra existencia. Si no fuera por Él, ustedes ni siquiera estarían aquí. Pero les está diciendo, pero ahora están aquí porque Dios ha tenido misericordia y ha pasado por alto esta ignorancia suya. Este es un pasaje muy similar al de Romanos capítulo 3, donde habla de la misericordia y paciencia de Dios, pasando por alto los pecados pasados para manifestar en este tiempo su justicia en la persona de Cristo. Es lo que Pablo le está diciendo a los de Atenas. Ya llegó la hora y fíjense lo que el verdadero Dios tiene para decirles. Y de paso, tiene para decirnos a todos, fíjense, que se arrepientan. Voy a leer otra vez eso porque tal vez es lo más importante que vamos a escuchar el día de hoy. Ahora, ¿qué dice? Si están todos ahí en el versículo 30, después de la palabra ignorancia dice ahora, y luego ¿qué dice? Esto es un poquito diferente. Estamos acostumbrados a invitar a las personas. Pablo dice, Dios les manda. Hay una diferencia entre invitar y mandar, ¿no? Cuando te invitan a una fiesta, voy a ver, si no tengo otra cosa mejor, ahí nos vemos, ¿no? Otra cosa es cuando te llega un citatorio. Un poco diferente, ¿verdad? Sabes que si no vas, vas. Dios manda a todos a que se arrepientan, amados hermanos. ¿Por qué? Versículo 31. Esta es la razón. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle, ¿qué? Levantado de los muertos. Sigue Pablo duro y dale con la resurrección del Señor Jesucristo. Dios Hijo, que vino al mundo y se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios en el trono de Dios, es el encargado de juzgar a cada uno de nosotros. Y Dios manda a que nos arrepintamos
de nuestros pecados, creamos en Cristo, porque un día estaremos ante Él, sin excepciones. Si no lo crees, créelo. Y ya lo oíste aquí. Y ya lo leímos en la palabra de Dios. Viene un día en que todos estaremos delante del Rey y Juez Jesucristo. Quiera Dios que todos los que estamos aquí presentes hayamos entendido que su muerte fue necesaria por causa de nuestros pecados y que Él padeció conforme a las Escrituras por causa de mis pecados. Padeció, murió, pero la muerte no le pudo contener porque Él fue perfecto, porque Él fue santo. Y al tercer día resucitó glorioso. Cuerpo resucitado. El Cristo resucitado. Dice aquí, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, claro, todos los que creemos en él, con haberle levantado de los muertos. Amados hermanos, servimos a un Señor resucitado. Servimos a un Cristo, a un Rey que un día juzgará a todos los hombres. Servimos a un Señor que está en control de todas las cosas. Aquí lo vemos en este capítulo 17, la providencia de Dios llevando a Pablo de Tesalónica a Berea, a Atenas, para cumplir el propósito de Dios en avanzar el Evangelio. Y hoy en día esa palabra la tenemos aquí nosotros. El mensaje es el mismo. A veces tenemos que empezar de ceros como estos gentiles en Atenas, aprendiendo que hay un solo Dios verdadero, creador de todo lo que existe. A veces tenemos que empezar porque nuestros pecados fueron lo que hizo necesario que el Cristo padeciera. Pero hoy espero que todos los que están aquí presentes y todos los que están escuchando este mensaje entendamos que Dios nos manda a arrepentirnos. Ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, pero ahora manda a que nos arrepintamos y creamos en el Señor. ¿Por qué? Porque estaremos frente a Él pronto. Él es el Rey designado por Dios Padre, ante el cual todos tendremos que rendir cuentas. Y solo si por gracia hemos creído en su nombre y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tendremos la bendición de estar ante su presencia, perdonados, justificados, aceptados, para ser en ese día glorificados, también con cuerpos resucitados. Fíjense, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la gloria de Dios. Nosotros sí sabemos que tiene el futuro, hermanos. Necesitamos compartirlo. Que Dios nos dé gracia para hacerlo y amor por ello.